Este año y por segundo año consecutivo tenemos el honor de tener una participación destacada del ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que sin dudas es un aliado en la proyección internacional de APRESID y que ha colaborado con la organización, con la coordinación de charlas con enfoque internacional. Y bueno, este panel abre justamente ese espacio en colaboración con ICA. Este panel titulado Construyendo una nueva narrativa del futuro de la agricultura y los sistemas agroalimentarios de las Américas es justamente una invitación a repensar, a reflexionar sobre la visión generalizada que hoy tenemos o que existe sobre la agricultura y los sistemas alimentarios, y también a pensar si es necesario construir una nueva narrativa que sea más acercada a la realidad de nuestra región. Justamente el ICA el año pasado, en 2024, reunió a un grupo de especialistas para discutir en torno a esta pregunta. ¿En qué medida la narrativa actual que describe la agricultura y los sistemas agroalimentarios de las Américas es coherente o sirve para enfrentar los desafíos que tiene la región, tanto actuales como futuros? Y de ese proceso, de esa discusión entre estos expertos, la respuesta fue concreta. Necesitamos una nueva narrativa para describir no solo lo que somos hoy, sino también hacia dónde se proyecta la agricultura de la región. Así que esto es lo que proponemos en este panel con estos destacados oradores internacionales. Justamente proponemos reflexionar sobre los pilares de esta narrativa transformadora, reflexionar sobre la importancia de comunicar el rol estratégico que tiene la agricultura, de alinear con las políticas, con las inversiones, con las prácticas, y de pensar cómo guiamos la región hacia un futuro más sustentable, más resiliente, más justo. Bueno, hoy nos están acompañando Manuel Otero, director general del ICA desde 2017. Bajo su liderazgo, el ICA ha tenido un rol muy importante en la defensa y en la promoción de la agricultura y los sistemas agroalimentarios de las Américas a nivel internacional. Nos acompaña también Jacques Bobo, quien es experto global con más de 20 años de experiencia en sistemas alimentarios, en política y en tecnología agrícola, en tendencias de consumo, en la comunicación de la ciencia, y que hoy se desempeña como director ejecutivo del Instituto para Estudios Alimentarios Familia Rothman de la Universidad de California. Nos acompaña también Kip Thom, líder mundial en temas de agronegocios y perteneciente a una familia de 8 generaciones dedicadas a la agricultura en Estados Unidos, y que hoy es vicepresidente en política agrícola del Instituto American First Policy. Walter Bethheim, que tiene también una trayectoria de más de 25 años en el diseño, ejecución y gestión de distintos programas multidisciplinarios, tanto nacionales como internacionales, en investigación y desarrollo, y que hoy se desempeña como Special Research Scientist en Columbia Climate School. Y nos acompaña también Marcelo Torres, presidente de nuestra institución, de APRESID, y director del grupo Ceres Tolvas. Bueno, habiendo hecho esta introducción, para dar comienzo a las presentaciones de nuestros panelistas, voy a invitar a Manuel, que justamente nos va a introducir sobre esta invitación del ICA a repensar la narrativa de la agricultura de la región como una estrategia para enfrentar los desafíos que tenemos. ¿Puede pasar así? Sí. Bueno, mientras voy caminando, muy buenos días a todos y a todas. Me dijeron que tenía que hacer ejercicios diarios, entonces opté por hablar desde acá. Agradezco a los organizadores
a Marcelo, a Mailén, por la alianza estratégica que seguimos construyendo y que es fundamental realmente para el ICA. Es un honor estar el día de hoy, sobre todo con un panel de altísimo nivel, con Jack, con Kip, con Walter, por supuesto con Marcelo. Yo quiero hablarles de la nueva narrativa y lo hago desde el convencimiento que la agricultura en las Américas a veces padece de falta de autoestima. Daría la impresión de que no siempre creemos en nosotros mismos. Y además, los medios, en líneas generales, reflejan solo las malas noticias. Recuerdo la sequía del 2022-2023 afectando a la Argentina, donde el tema afectaba por su impacto económico en todos los medios, pero muy pocas veces uno ve una nota donde se refleja el milagro de la alimentación. ¿Qué es eso? Bueno, para producir alimentos durante todo un año hacen falta generar, para alimentar nuestra población, 46, 47 millones de habitantes, algo así como 30 millones de toneladas de alimentos, 30 millones, lo cual requiere el recurso tierra, requiere insumos, recursos naturales, obviamente, el agua, necesita los productores, necesita las instituciones, necesita la tecnología, necesita el transporte, la logística, algo realmente muy sofisticado. Parecería que el alimento llega, no sé, de algún lugar, aparece en los supermercados, y es un esfuerzo fantástico, fantástico. Y una parte de la sociedad parece no reflejar eso, y por otro lado acusa a una agricultura supuestamente extractivista, una agricultura que no respeta los recursos naturales, y me parece que tenemos que dar otra pelea. Si hay una agricultura que está mirando la nueva frontera del conocimiento, y de hecho lo está, la agricultura del siglo XXI, la agricultura 4.0, algunos dicen ya 5.0, no podemos seguir anclados en el pasado y mirando ciertos parámetros del siglo XX. Por eso el ICA está tan comprometido y pido, o no pido, y soy yo el que voy a presentar la primera filmina, en donde nosotros desde el ICA defendemos que la agricultura de las Américas, desde el punto de vista productivo, explica 1 de cada 3 toneladas que se producen de alimentos que se producen en el mundo, y 1 de 4 toneladas que son exportadas, insisto, desde nuestro continente en la arena del comercio internacional. Y a nivel de los recursos, evidentemente, representamos cerca del 50% de la biodiversidad del planeta y el 33% del agua dulce mundial. Somos los garantes de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Esta tendencia se va a intensificar y entonces estamos llamados a fortalecer ese protagonista. Y esto tenemos que decirlo con mucha más fuerza de lo que lo decimos ahora y llevar nuestra realidad a los foros internacionales. Obviamente, mi país, la Argentina, juega un rol fundamental, es uno de los posiblemente 10 exportadores mundiales y sobre todo dentro del Mercosur, donde yo reconozco que hay una locomotora llamada Brasil, pero en donde Uruguay, Paraguay, insisto, la Argentina es un actor fundamental. Por eso insisto tanto en mejorar nuestra autoestima y poder decirle al mundo quiénes somos y cuál es nuestra responsabilidad en materia de seguridad alimentaria. Decir esto no significa que neguemos que tenemos muchas cosas para mejorar. Lo primero de eso es que tenemos que tener un sistema de antenaje muy fuerte para entender la naturaleza y las implicancias de los cambios geopolíticos que están ocurriendo en el mundo. Tenemos que estar ocupados, tenemos que estar preocupados, pero cambios en el escenario mundial han acontecido y van a seguir ocurriendo. Lo que tenemos que hacer es mucha inteligencia y saber que ya la colocación de nuestros productos no es un tema pasivo que ocurre
por un hecho lógico, sino que tenemos que tener una participación cada vez más militante, más proactiva, para fortalecer ese rol en los mercados internacionales. Hay cada vez mayores exigencias, es obvio, en calidad, en inocuidad, en ambiente, y entonces el tema de trazabilidad ya no es una opción más y tiene que ser un tema fundamental para seguir jugando fuerte en los mercados internacionales. El crecimiento en la demanda es sabido por todos que va a haber una demanda en líneas generales de un aumento del 50% hacia el 2050, y por eso justifico lo que decía antes, estamos llamados a intensificar nuestro rol como la principal región del mundo abastecedora de alimentos. Vuelven una serie de plagas y enfermedades, este no es el tema específico de la nueva narrativa, pero sí llamó la atención que en Mesoamérica, está acá el ministro de Agricultura de Panamá, el gusano barrenador ha vuelto con fuerza, la peste porcina en la isla de la Española, la influenza aviar. Tenemos que tener mucho cuidado con la vuelta de algunas plagas y enfermedades y necesitamos por eso servicios veterinarios fuertes. Y bueno, los eventos climáticos extremos son un tema que debe ser también motivo de preocupación. Pero yo de esto quería hablarles, de la transición de una vieja narrativa hacia una nueva narrativa. Lo primero que deberíamos hacernos es preguntarnos por qué seguimos atrapados en una vieja narrativa. Doy acá dos argumentos, sabiendo que el tema es muy complejo, pero primero, nuestra región, y Argentina es un ejemplo clásico, se ha urbanizado, los problemas se han urbanizado. La pobreza se ha urbanizado, el hambre se ha urbanizado. Quedan en las zonas rurales un 20% de los habitantes de nuestros países, y evidentemente los votos también están acá en las grandes ciudades. Entonces es un tema realmente complejo, en donde a las zonas rurales lo que necesitan es construir puentes, evidentemente, con estos sectores urbanos. Desde un punto de vista histórico que está vinculado al punto anterior, yo querría enfatizar que allá en los años 60, cuando se habló del modelo de sustitución de importaciones y la necesidad de que el agro aportara alimentos baratos para esos salarios industriales, relegaron a la agricultura a un rol secundario que nos hizo y nos sigue haciendo bastante ruido, bastante daño, y evidentemente esto hace que todavía estemos atrapados en una vieja narrativa. ¿Cómo construimos una nueva narrativa? Bueno, habría que definir un conjunto de mensajes de marketing comunicacional, extender nuestra capacidad de diálogo con otros actores, no precisamente de la ruralidad, pero yo ahí coloco la necesidad de entender que la agricultura forma parte de un sistema integrado en donde la agricultura tiene que hacer contribuciones a la nutrición, a la salud, a la energía. La agricultura como parte de la solución, que es uno de los eslogans que el ICA siempre trata de avanzar. Reconocer que no hay una sola agricultura. Una cosa es la agricultura del Mercosur en líneas generales, otra es la agricultura exportadora de los países de la costa del Pacífico, la agricultura andina, la agricultura de los países del Caribe. Nos acompañan hoy el ministro de Agricultura de Trinidad y Tobago y el ministro de Relaciones Exteriores de San Vincent and the Grenadines. Son modelos totalmente diferentes. Desde mi perspectiva, esa heterogeneidad le da a la agricultura de nuestra región la fuerza de que tenemos un menú de opciones para ofrecer y, por supuesto, cosas para corregir. Reconocer la heterogeneidad y el rol de los actores y la ciencia, tecnología e innovación como drivers hacia esa transformación. Hay una nueva frontera. La frontera se mueve, yo diría, día a día, en donde los temas de edición génica, de agricultura de precisión, de biotecnología microbiana y bioinsumos,
la nanotecnología, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es como una frontera que se va corriendo, y este debe ser un desafío para que podamos transformar muchas de estas oportunidades en un avance en la productividad, en la diferenciación de nuestra producción, y no se transforme en una pesadilla. Si no tomamos acciones, esta frontera se puede alejar cada vez más, y entonces necesitamos achicar la distancia entre el conocimiento disponible y el aplicado. Obviamente que Argentina tiene un gran potencial productivo. Aquí hay una comparación para maíz, soja y trigo de los principales rendimientos, y también en términos de diferenciación de la producción primaria. Como sé que estoy cerca de los 15 minutos, me voy a apurar y simplemente señalar que empiezan a aumentar los ejemplos de experiencias de cambio, de transformación de la agricultura en las Américas, vinculados a temas de agricultura digital, de inteligencia artificial, de uso de sensores, en donde cada vez necesitamos más agroemprendedores, que son los que van a hacer posible, son actores fundamentales para avanzar en esta transformación. Estas islas aisladas deberían transformarse en un archipiélago interconectado para avanzar lo más rápido posible en este proceso de transformación. El ICA tiene sistematizados todos y cada uno de estos avances, y seguramente en la Semana de la Agricultura Digital que vamos a hacer en el ICA la tercera semana de septiembre, muchos de estos casos y actores van a estar presentes. Obviamente necesitamos construir puentes. Para mí lo que se viene son alianzas privado-públicas. El sector privado va a cumplir un rol cada vez más fundamental. Necesitamos mejorar la inversión en I+D. Necesitamos nuevas estrategias para fortalecer la inversión y el financiamiento, fortalecer las capacidades técnicas y digitales, replantear los modelos de extensión, mucho acompañamiento para incubación y escalamiento, y un nuevo marco, una nueva generación de políticas públicas basadas en evidencia para poder hacer seguimiento de las mismas. El ICA tiene un observatorio de políticas donde justamente ponemos el énfasis en el seguimiento de las políticas. Insisto con el rol del sector privado. Según datos del Banco Mundial, el sector privado explica el 70% de la inversión global en innovación agrícola. Es el proveedor de las soluciones tecnológicas, y esta reunión de APRESIDE es un claro ejemplo, con la presencia de actores tan jóvenes del sector privado. Es fundamental para el escalamiento de las innovaciones y actor estratégico para ofrecer oportunidades de crecimiento e inclusión. Esta frase la repite siempre el profesor Jack Bobo. Yo lo cito ahí abajo, que dice que el futuro depende de nosotros. No es el futuro que nos vengan a decir los de afuera para nuestra región de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser actores protagónicos de la transformación de la agricultura de las Américas, y saber que hay un proceso de aceleración, y reconocer que los próximos 25 años van a ser decisivos por todos los cambios que van a ocurrir, y como dice el profesor Bobo, van a ser más importantes que en los 10.000 años anteriores. Por eso que insistimos que de nosotros depende. Tenemos que acelerar la transición de la vieja a la nueva narrativa y creer más en lo que estamos representando. Hace falta una nueva generación de políticas públicas con más protagonismo del sector privado, y una nueva generación de liderazgos para poder avanzar en todos los frentes que son requeridos. Bueno, y con esto termino acá, agradeciéndoles como director general del ICA esta oportunidad, y les pido simplemente que escuchen
a los restantes panelistas que saben mucho más que yo y que van a ahondar en cada uno de estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la presentación, por la introducción sobre el tema. Ahora, esta invitación o esta reflexión sobre la nueva narrativa en la agricultura, como mencionó Manuel, nos obliga a pensar también en la importancia de la comunicación como una herramienta estratégica y también de cómo nos vinculamos con las distintas audiencias en estos temas tan difíciles de comunicar como la ciencia o la agricultura. Y nos acompaña Jack, que es una de las voces más influyentes en cuanto a pensar el futuro de la agricultura de la región, las tendencias que definen el futuro de la agricultura. Así que lo invitamos a Jack a que comparta su presentación, no solo sobre lo que está viendo el futuro de la agricultura, sino también sobre la importancia de la comunicación de la ciencia y de cómo nos vinculamos con las distintas audiencias y qué mensaje queremos transmitir y que llegue al público, ¿no? Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Necesitamos una nueva narrativa para la agricultura, porque el futuro de la agricultura se va a ver muy distinta a la historia. Todo va a cambiar, la historia de la agricultura. Por 10.000 años, los productores solo tenían que producir más alimento, pero existimos en ese momento único en la historia de la humanidad, donde no solo se le solicita que produzcamos más alimento, pero mejor alimento para la gente y para el planeta. Y para poder hacerlo necesitamos una nueva narrativa, porque las mejores historias nos aunan para resolver grandes problemas. Desafortunadamente, hoy la narrativa sobre agricultura está dividiéndonos. Hace que todo sea más difícil. Esa es la historia de un sistema alimentario roto. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, si hablamos de la tierra, el 40% de la tierra, del suelo que se puede usar para agricultura, se usa para agricultura hoy. Las tierras cultivables para Latinoamérica o para pastizales en África está siendo utilizada en su totalidad. Si hablamos del agua, el 70% de todo el agua dulce va a la agricultura. Este es el río Colorado, el quinto más grande de Estados Unidos, que ya no llega al mar. Estos no son los desafíos del 2025, son las realidades del día de hoy. Si hablamos del cambio climático, el 10-15% de los gases de efecto invernadero viene de la agricultura, también de la deforestación, y 80% viene de la agricultura. Y esa es la energía en su totalidad, prácticamente. Si esto no fuera un desafío importante, pasamos de 8.000 millones de personas en el 2023, vamos a pasar a 9.500 mil millones de personas. Todo va a ser más difícil. Y de acuerdo a la FAO, necesitamos un 75% más de alimentos para el 2025. Nuevamente, un desafío enorme. Todo va a ser más difícil. Desafortunadamente, ni siquiera estamos pudiendo alimentar a la población el día de hoy. 800 millones de personas se van a dormir con hambre. 9 millones de personas mueren de enfermedades vinculadas a la desnutrición. Y no podemos encontrarle la vuelta a este desafío. Así que pongámoslo en perspectiva. Esos 25.000 personas que van a morir en el día de hoy, 1.000 personas en la próxima hora, una persona en los 4 segundos que van a pasar. Muchos de ellos niños. Nadie dejaría de ayudar a un niño, pero muchas veces no vemos las personas que necesitan. Entonces las personas no valoran el trabajo que hacemos. ¿Cómo ayudarnos a que comprendan
¿Qué tienen en común estos problemas? Bueno, para muchas personas lo que tienen en común es que la agricultura es el problema que debe ser resuelto. Esa es la narrativa actual. Pero también tienen algo más en común. Y lo que tienen en común es que estos problemas solo pueden ser solucionados a través de la colaboración, si trabajamos mancomunadamente. Y sin embargo, la colaboración nunca ha sido más difícil. De acuerdo al World Economic Forum, la falta de información es el problema mayor en la sociedad. Y la polarización de la sociedad que lleva a la falta de información o la mala información. Tenemos que trabajar mancomunadamente para resolver estos problemas. ¿Cómo lo cambiamos? Con una narrativa diferente. Desafortunadamente esto es un desafío porque tenemos puntos de vista que compiten entre sí. Por un lado tenemos un movimiento de comida, de alimentos lentos, tenemos que retrotraernos a 100 años atrás y tenemos una versión de high-tech, que tenemos que ir cada vez más rápido. Y para muchas personas estas tendencias se mueven en direcciones opuestas. ¿Cómo lo hacemos mancomunadamente? La innovación va a ser clave para poder brindarnos un futuro mejor. Desafortunadamente, a la gente le encanta la innovación, casi tanto como detestan el cambio. Y no hay ningún lugar que la gente deteste más el cambio que en la comida que comen, porque el alimento es lo que nos trae, lo que nos aúna con la familia, con los amigos. Y si te metes con la comida, te metes con mi gente. Y a la gente no le gusta esto. Pero si no cambiamos la forma de producirla, todo va a cambiar. ¿Cómo hacemos que la gente se emocione con las nuevas innovaciones y tecnologías en agricultura como lo son con el último celular? ¿Cómo cambiamos esa narrativa? ¿Por qué es importante? Porque la ciencia nos dice lo que sí podemos hacer, pero el público, la gente, nos dice lo que debemos hacer. No importa si tenemos innovación que puede resolver problemas si no lo podemos usar, si no podemos usar esa innovación. ¿Cómo hacemos que la gente se siente emocionada con la revolución de la agricultura? De acuerdo a la vieja narrativa, la ciencia es el problema que debe resolverlo. Parte de los problemas es cómo hablamos al respecto. Nos gusta hablar de problemas y soluciones. Y cuando hablamos de los problemas, podemos prestar atención a las personas, pero la gente no nos cree en las soluciones. Entonces están más preocupados que antes cuando escuchan los problemas. Entonces necesitamos comunicarnos de diferente manera. ¿Qué nos pasa? ¿Qué falta de la narrativa actual? Lo que falta es contexto histórico. La gente no entiende la historia de la agricultura, por eso no entiende su futuro. Necesitamos que comprendan el rol de la innovación en el pasado para que puedan valorar el rol de la innovación en el futuro. Les voy a dar un par de ejemplos. Pasé los últimos 2 años en el Reino Unido, así que lo voy a usar como ejemplo. Las emisiones del dióxido de carbono en el Reino Unido son 5.5 toneladas por persona. Es un número terrible, es más alto que el promedio mundial. Cuando la gente joven escucha esto, les preocupa su futuro. Piensan que su futuro va a ser peor que el futuro de sus padres. Pero ¿saben qué? También es el punto más bajo de hace 150 años. Entonces puede ser inspirador si uno puede reducir las emisiones tan rápidamente. Si es posible, podemos mejorar. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente se entusiasme? Nuevamente, hoy estamos pidiendo a las personas que se sacrifiquen por el futuro, pero las emisiones están 40% más bajos que lo que estaban en 1990 y el PBI es 40% más alto en el Reino Unido. Entonces podemos tener un futuro mejor y más sustentable al mismo tiempo. Necesitamos parar de pedir a la gente que se sacrifique por el futuro y lo tenemos que invitar a abrazarlo. Necesitamos ofrecerles un futuro que sea optimista, emocionante. ¿Qué pasa con la agricultura? Bueno,
mencioné que 800 millones de personas se van a dormir con hambre. Es inaceptable en el mundo de hoy, pero hace 30 años el 20% de la población mundial se iba a dormir con hambre. Hace 60, el 30%. Toda la gente, el 30% se iba a dormir con hambre. Entonces, 10% es inaceptable, pero es muchísimo mejor de donde venimos. Y hacia donde vamos es la dirección correcta. La mortalidad infantil, el punto más bajo de la historia, en la historia de la humanidad. Y eso es gracias a una mejor salud y nutrición. La producción agrícola, saben estos números, está mucho mejor que en los 60 y es más o menos el mismo territorio ocupado. Necesitamos contexto histórico. Hoy, 3.600 millones de hectáreas de bosques se utilizan. Si estamos utilizando la tecnología adecuada, podríamos ahorrar 1.000 millones de hectáreas. Entonces, es fácil ver que un bosque fue perdido por la soja, pero es muy difícil entrar a un bosque y decir, este bosque solo existe gracias a la innovación de la agricultura. Necesitamos que la gente entienda lo que la agricultura ha protegido, lo que ha brindado. Quiero darles otro ejemplo en términos de los cambios de los 1800 al día de hoy. La expectativa de vida es dramáticamente más alta en Argentina, en los Estados Unidos, en Kenia, en Francia, en China, en cada país del mundo. Las cosas no solo están mejor, están muchísimo mejor en esta historia de la agricultura, la historia de mejor salud y nutrición. Y la historia que la gente no entiende, la persona promedio está mucho mejor que la mejor persona del siglo XIX y deberíamos celebrarlo. Quiero dejarlos con una reflexión. Las cosas no están mal y están empeorando. Están bien y mejorando, pero no al ritmo suficientemente rápido. Esta es la historia que deberíamos estar contando. Cómo mejorar más rápidamente. Es una invitación a trabajar juntos para resolver problemas. Cómo yo puedo trabajar con vos, el productor, para llegar ahí mejor y más rápido. Necesitamos una nueva narrativa. También necesitamos pensar en el futuro en una forma distinta. Entonces, para la mayoría de las personas, cuando piensan en el futuro, se hacen dos preguntas. ¿Qué creo que va a pasar y qué debo hacer al respecto? Y esa es una forma natural de actuar. Es como las empresas piensan en el futuro, los gobiernos piensan en el futuro. Es planificación estratégica. Pero también tiene sus limitaciones. La planificación estratégica tiene que ver con prepararse para el destino que uno piensa que va a tener. En el futuro, el futuro que esperamos tener no es el futuro que queremos. El futuro que queremos es aún mejor que ese futuro esperado. Entonces tenemos que utilizar la previsión estratégica. Yo estuve trabajando como futurólogo de alimentos durante años, es decir, este es un título que me di a mí mismo para poder cobrar más como consultor. Así que a los jóvenes de la sala los aliento a tomarse para sí el título de futurólogo. Entonces, ¿cómo encaramos esta tarea? El cono del futuro. En el medio del cono está el futuro probable. La planificación estratégica, lo que hacemos es prepararnos para ese futuro probable, lo que vemos en blanquito, pero también hay un futuro plausible y también hay un futuro posible, que es más lejano, que quizás no es tan probable, pero nuestro mejor futuro no es el futuro probable. El mejor futuro está en otro lado. Entonces eso es parte del desafío, que nosotros necesitamos hacer las cosas de otra manera. Necesitamos dejar de prepararnos para el futuro que esperamos y necesitamos empezar a crear el futuro que deseamos. Las cosas que nosotros hagamos mañana para poder llegar a nuestro mejor futuro van a ser muy diferentes de las cosas que haremos mañana para prepararnos para el peor escenario, para eliminar los riesgos del futuro. Nosotros tenemos que hacerlo nuestro a esto y tenemos que invitar a otros para que esta idea también la hagan de ellos. Entonces,
Cuando la idea es que parece que a 2050 falta un montón, pero en realidad para el 2050 faltan 25 años. Es lo mismo que el año 2000 si miramos hacia atrás. Entonces, ¿por qué el ahora importa? El ahora importa por muchas razones. Después del año 2050, el crecimiento poblacional va a ir desacelerándose y se va a detener completamente al final del siglo. Cada día hasta el año 2050 se va a ir volviendo cada vez más difícil alimentar al mundo, pero después de 2050 va a ser más fácil alimentar al mundo si no la cagamos, vamos a decirlo así. Pero si, por ejemplo, no eliminamos nuestros bosques, si no secamos los ríos, en muchos sentidos vamos a estar en buenas condiciones para siempre. Todo lo que ganemos después del año 2050 van a tener que ver con reducir la huella de carbono de la agricultura. Todo se va a ir volviendo más fácil, pero para llegar ahí hay que esforzarse y no tenemos que arruinar las cosas en el camino. Entonces, como lo dijimos antes, los próximos 25 años no son solamente los 25 años más importantes de los 10.000 años de historia de agricultura, que es cierto, pero también son los 25 años más importantes que van a existir jamás en toda la historia de la agricultura. Y por eso tenemos que hacer las cosas bien. Pero para poder hacerlas bien, necesitamos al público, al gobierno, a la industria, y necesitamos que todos ellos trabajen juntos. Y por eso necesitamos una nueva narrativa para el agro, una narrativa que le pida a la gente que abrace al futuro y no que le tenga miedo, porque si lo hacemos, el agro va a poder salvar al planeta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Thank you, Jack. Ha dejado la presentación. Bueno, como mencionó Manuel en la introducción, la discusión sobre esta nueva narrativa también invita a pensar sobre el diseño de políticas públicas, ¿no? Cómo una nueva narrativa sobre la agricultura debe servir de base, de sustento para el diseño de políticas públicas que refuercen la competitividad del sector. Así que invitamos a Kip a compartir sus reflexiones, a pensar sobre el rol estratégico de las políticas públicas con protagonismo del sector privado también. Well, good morning. It's a pleasure again. Buenos días, es un placer estar aquí en el Congreso de APRESID nuevamente. Me gustaría desearle la bienvenida a los ministros de Agricultura que están acá, igualmente las diferentes organizaciones que representan al agro en Argentina y en las Américas, y me gustaría también agradecer al secretario general de ICA, el señor Manuel Otero, por haberme invitado. Su liderazgo desde el ICA es algo que está presente en todas las Américas, así que muchas gracias por invitarme a ser parte de este panel. Bueno, yo estoy muy convencido de ciertas cosas. Yo estoy convencido de la importancia de la innovación, el stewardship y el espíritu innovador de la agricultura argentina. Nosotros tenemos que hacer nuestra la seguridad alimentaria como seguridad nacional en un mundo cada vez más formado por la incertidumbre, los shocks climáticos, las incertidumbres en general, la volatilidad económica. Hay una verdad que permanece constante: la agricultura no es una industria, es una soberanía fundacional, es la clave para la estabilidad y el pulso de la democracia. No podemos hablar de paz, prosperidad o soberanía sin asegurar los cimientos de todas las naciones, la agricultura y los alimentos. La seguridad alimentaria es un pilar central de nuestra fortaleza nacional y empieza por debajo de nuestros pies, a nivel del suelo, y yo sé que de eso trata APRESID. Como todos los que son miembros de APRESID saben, el suelo sano es el motor silencioso de todas las democracias pujantes, es el pulso de los campos y del campo y de las naciones. Si nuestros suelos son resilientes, las economías van a crecer mejor, los ciudadanos van a estar bien alimentados y las democracias van a poder florecer, protegidas por precios libres y
empresas libres y instituciones estables. ¿Cuál es el vínculo entre la agricultura y la soberanía nacional? Una nación no se puede alimentar a sí misma, no se puede defender a sí misma. La seguridad alimentaria está en la primera línea de la soberanía. Sin control de nuestro sistema alimentario, corremos el riesgo de tener inestabilidad económica, disturbios de la ciudadanía y volatilidades. Cada planta cultivada es un escudo contra la dependencia del extranjero. La agricultura doméstica reduce la exposición a las disrupciones globales y a las técnicas comerciales hostiles. Las naciones que utilizan el agro como utilizan el agro como herramienta van a conducir a crisis. La salud del suelo no es algo ambiental, es fundacional para sostener el poder y la influencia global. En momentos de guerra y en momentos de paz, el alimento siempre juega un rol clave. El valor de nuestros aliados puede transformar la capacidad agrícola en fortaleza geopolítica. Una cosa que nosotros hemos aprendido en mi preparación mientras, yo tengo una perspectiva única con respecto a la seguridad nacional y los sistemas agroalimentarios. He sido productor durante 50 años y también fui embajador de Estados Unidos en diferentes agencias agrícolas y tuve la oportunidad de ver cómo es, por ejemplo, la pérdida de acceso al alimento en países como los africanos, por ejemplo. Hay 4 pilares, 4 elementos clave que son el sostén de la fortaleza de una nación. Por un lado tenemos la diplomacia. Esto es clave de contar con nuestros diplomáticos para no pasar a una crisis sin discutir antes, sin dialogar antes, y esto también tiene que ver con aprovechar las oportunidades entre las naciones. Después tenemos la información, de sacar ventaja de los recursos informativos del mundo para poder tomar buenas decisiones. Después tenemos un ejército, fuerzas armadas. La idea es no tener que usarlo, pero la idea es tenerlo. Y por último, el aspecto económico, pero voy a hablar de un factor más que quiero compartir con ustedes. Cuando nos fijamos en este mapa, podemos ver dónde hay inseguridad alimentaria en el planeta. En muchos casos no hay imperio de la ley, hay migrantes, hay, por ejemplo, trata, entre otros delitos, tráfico de drogas, pero el peor caso o la peor situación es que muchas de estas personas tienen hambre. 800 millones de personas, casi 1.000 millones de personas tienen hambre en el mundo, y esto lo que genera es disparidades, más migración, más actividades delictivas. Pero al mismo tiempo, si nos fijamos en este mapa, vemos la oportunidad que revisten las Américas para países como Argentina, Estados Unidos y otros que quieren ser parte de la solución a la hora de alimentar a la población mundial. Yo no puedo decir que las cosas vayan a cambiar en el futuro cercano en África. Si nos fijamos en el mapa, hay mucha población en ese continente y hay mucho hambre también. Tenemos que hacer nuestra parte en las Américas para poder alimentar a las demás personas que viven en el mundo. Nosotros sabemos que la seguridad alimentaria es seguridad nacional, y esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia. La Revolución Francesa, la rusa, y hace no demasiado tiempo, en el año 2010, estuvo la Primavera Árabe. Todo esto muestra que estas cosas pueden volver a suceder, y retrotraigámonos al año 1928 en Estados Unidos. Nuestro país tenía inseguridad alimentaria. En ese momento la gente se moría de hambre, no teníamos el sistema que tenemos hoy en día, no teníamos cadenas de suministro frío. Esa es la generación de mi padre, y hemos podido evolucionar a lo largo del tiempo, como dijo Jack. No podemos mirar el pasado para predecir el futuro, pero al mismo tiempo tenemos que entender que tenemos que escucharnos mutuamente para alimentar a las poblaciones. Lenin dijo esto: toda sociedad se encuentra a 3 comidas del caos. Piensen en su propia ciudad, en su propia nación. Si ustedes, por ejemplo, se perdieran de comer 3 platos, digamos, o 3 comidas, sin saber si van a poder comer al día siguiente. Por eso la seguridad alimentaria es seguridad nacional. El poder nacional permite que una nación mantenga su seguridad nacional. Estos son los 4 pilares que les mencioné antes. Pero hemos tomado a los alimentos por sentado tantas veces. Muchas veces en Estados Unidos gastamos el 11% de nuestro presupuesto en alimentos, pero si uno está en África, por ejemplo, hay algunas naciones que gastan el 80% de su ingreso en alimentos. No es algo que se pueda dar por sentado. Nadie debería.
darlo por sentado, porque si no viviremos las consecuencias en el futuro. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras vulnerabilidades como seres humanos, tenemos diferentes vulnerabilidades con respecto al poder alimentario, la cadena de suministro, la manera como los ingredientes, los alimentos se mueven a lo largo del mundo para llegar al consumidor. También tenemos el aspecto regulatorio, el proceso regulatorio, especialmente en Estados Unidos, es bastante complicado a la hora de aprobar nuevos productos. Antes, lo que llevaba a aprobar un producto para que entrara al mercado llevaba 6 años en el pasado, ahora 15. Entonces, esto dificulta la innovación. Esto tiene que ver con lo que mostró Jack, cómo podemos producir más con menos hectáreas. También tenemos desafíos legales, jurídicos. Hay personas que hacen juicio, ¿no? Por lo que sea, para poder, por ejemplo, ganarle a un agricultor. Después, la fuerza laboral, si nos fijamos en el comercio mundial, y también en la propiedad extranjera y la dependencia del extranjero. A mí me parece que ahí están los principales desafíos. Con frecuencia, Estados Unidos, Argentina, otros países, pensamos más o priorizamos nuestra prosperidad a corto plazo más que en la prosperidad o la seguridad a largo plazo. Con mucha frecuencia nos sentimos forzados a llegar a un acuerdo a corto plazo para poder adquirir un producto a menor costo. Y de esa manera, al mismo tiempo, esto nos va a poner en situación de vulnerabilidad. Yo esto lo digo públicamente mucho. Nuestra cadena de suministro a China, el 70% de los productos que nosotros utilizamos como plaguicidas o como herbicidas vienen de China. ¿Qué sucede si estalla una guerra entre Taiwán y China? ¿Cuál va a ser nuestro acceso a esos productos? ¿Seremos vulnerables? ¿Será Argentina vulnerable? Todos tenemos que asumir ese riesgo y saber lo que puede llegar a suceder si estallara, por ejemplo, una guerra. Y por último, las políticas. Yo siempre lo menciono, siempre decimos que, bueno, confiamos en organizaciones como APRESID y otros grupos similares, Yo, por ejemplo, me fijo en los miembros de APRESID y lo que les digo es involúcrense en el proceso, hablen con los legisladores, hagan escuchar sus voces. Entonces, hay una simple ecuación para lo que es la cuarta revolución agrícola. Necesitamos una mayor producción y eficiencia alimentaria. Esto se aplica a cualquier lugar de las Américas. Necesitamos reducir nuestra dependencia de los insumos extranjeros, sobre todo de aquellas personas, esos países que son adversarios. Por ejemplo, nuestros fertilizantes en base a nitrógeno provienen de Rusia. ¿Qué pasa si Rusia decide cortar nuestro suministro? Imagínense producir maíz sin nitrógeno. También aumentar la dependencia mundial de nuestros productos, que el resto del mundo dependa de los productos que nosotros producimos. Esto le va a dar poder o potencia alimentaria a un país, por ejemplo, como la Argentina. Después tenemos el centro de gravedad del poder alimentario. Esta diapo está muy llena, creo que van a poder tener acceso a ella. Esto habla de los diferentes mecanismos que tienen que formar parte del mismo engranaje para que el agro tenga la capacidad de ser autosustentable y de brindar la oportunidad económica de ser fuertes gracias a las oportunidades de valor agregado o las exportaciones. Como pueden ver, hay una larga lista que va desde la geopolítica, los consumidores, la propiedad de la tierra. Todo esto forma parte del mismo engranaje y no tenemos que perderlo de vista. O sea que el poder alimentario, la seguridad alimentaria es nuestra seguridad nacional. Las Américas tienen que establecer una visión, una perspectiva de seguridad nacional de la cadena de valor de los agroalimentos. En Costa Rica hace 2 semanas. Esta es la oportunidad para el hemisferio occidental que pueda jugar un rol que genera esas ocasiones económicas. Entonces aquí tenemos el llamado a la acción. Entonces, yo sé que no tenemos mucho tiempo, entonces en conclusión, los productores tienen que guiar su propio destino, no depender de la burocracia global. No somos solamente productores, somos los guardianes de la tierra, somos los defensores de la libertad y los arquitectos del futuro.
No es una organización internacional como la ONU que debería marcar nuestro rumbo. Son las instituciones como APRESID o ICA que realmente dan apoyo a los productores en todas las Américas. Desde lo que es Argentina hasta Estados Unidos, los productores son los que sostienen las riendas de nuestro destino. Es decir, que este es el momento para fortalecer al hemisferio occidental a través del agro. Con el presidente Milei de Argentina, el país está ingresando en una nueva era, y con el presidente Trump, Estados Unidos está comprometido con lograr el poder alimentario a nivel mundial. Combinemos nuestras fuerzas. Ahora, más que nunca, nuestras dos democracias deben forjar una estrategia, una alianza estratégica para unirnos en cooperación entre los productores, los legisladores y las naciones. Entonces, así tenemos nuestro llamado a la acción. Los productores y su incidencia demuestra lo que es posible lograr con la visión, la ciencia y los valores. Tenemos que seguir innovando, colaborando, porque la seguridad alimentaria es igual a libertad y la sustentabilidad no es el enemigo del progreso, sino la brújula. Tomemos el futuro en nuestras propias manos, que esto sea nuestro momento en las Américas. El futuro no debe ser dictado por los burócratas o por políticas perimidas. El futuro debe estar determinado por los productores, que deben negarse a ser ignorados. El alimento es libertad, el suelo es poder, el agro es nuestro legado. Debemos no solamente alimentar al mundo, tenemos que darle forma al mundo. Entonces, trabajemos juntos, excavemos profundo y mostremos al mundo lo que es realmente la sustentabilidad. Esto de la mano de aquellos que la viven todos los días. El futuro se acerca y nosotros estamos cultivándolo. Tomemos el futuro en nuestras propias manos en las Américas, Argentina y Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Kip. Ahora le vamos a dar lugar a Walter, quien ha sido parte del grupo de expertos que ha reflexionado sobre la construcción de esta nueva narrativa, y que justamente es una de las voces más autorizadas en la región para hablar para pensar, ¿no?, desde una perspectiva científica, estratégica y comprometida con la sustentabilidad en todos estos conceptos. Así que, bueno, vamos a escuchar a Walter. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Esta charla, ustedes van a escuchar algunas cosas que ya escucharon antes. Me parece que voy a tratar de ser más pragmático. Voy a tratar de conectar esto con acciones más concretas. Y entonces, la primera pregunta que nos deberíamos estar haciendo es: ¿por qué esta gente está hablando de una nueva narrativa? ¿Por qué se precisa una nueva narrativa? Hay una cantidad de maneras filosóficas de contestarle. Yo le voy a decir la más pragmática que tengo, y es que hoy la agricultura ambiental global no se define globalmente, la define la Unión Europea. Y es así, nos guste o no nos guste, eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque uno deja el vacío. Cuando uno deja vacíos, esos vacíos se ocupan por otros actores. Hoy ese vacío, hoy no, hace décadas, ese vacío lo viene ocupando la Unión Europea, con todo derecho, pero es necesario que esa agenda la empezamos a definir más entre todos. Y en eso eso necesita varias cosas, pero dos grandes cosas son acciones efectivas a nivel político y diplomático, coordinados, y después necesita evidencias científicas sólidas. En ese sentido, en los dos sentidos, es que a mí me entusiasma tanto la participación de ICA en ese tipo de actividades, porque tiene un rol fundamental que ojalá nos dé el tiempo para conversarlo más adelante. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hay dos cosas que están pasando que yo creo que son importantísimas. La población mundial es cada vez más urbana, cada vez más metropolitana, y eso lo aleja a la gente, al ciudadano común, de los procesos de producción. Y entonces una de las cosas que pasa, y particularmente en las generaciones más chicas, más jóvenes,
es que se vuelven muy permeables a mensajes alarmistas. Entonces, por ejemplo, uno ve este tipo de cosas pasando en Europa cuando se discute el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ve intereses de los productores defendiendo sus propios intereses, pero también veo ONGs ambientalistas conectando la producción agropecuaria con cosas tóxicas, veneno, etc. Pero además lo que pasa es que eso es un nivel más, digamos, político, social. También hay una comunidad europea, científica, sólida, robusta, que produce trabajo como estos. Es un trabajo producido por 20 instituciones de primer nivel de Europa, en donde básicamente lo que demuestra es que el Mercosur no pasa el test de sostenibilidad. La producción de alimentos del Mercosur, según este trabajo, no pasa el test en 3 dimensiones: inclusión, transparencia, aplicación de normas. Esto requiere que nuestra comunidad científica responda a estas cosas, responda con buen rigor, con evidencia científica, pero que tenemos que asegurarnos que nuestra comunidad científica también se preocupe de este tipo de cosas. El panel que nos propuso, digamos, los temas que nos propusieron en este panel tenían 4 grandes ejes: seguridad alimentaria, regeneración y conservación de suelos, preservación de la biodiversidad y cambio climático. Yo, dado lo limitado del tiempo, me voy a referir a 3 de ellos. Empecemos con el tema de seguridad alimentaria. ¿Por qué América Latina es tan importante la seguridad alimentaria del mundo? Ya lo dijeron antes. Esta es la balanza comercial de alimentos por grandes regiones del mundo. Y fíjense la diferencia de América Latina y el Caribe con el resto de América Latina con el resto del mundo. Es claramente la que tiene balanza comercial, o sea, exportaciones menos importaciones, más grande de todo el mundo. Y además esto se espera que siga creciendo, se estima 25-26% en los próximos 10 años. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es que América Latina consigue hacer eso? Tiene mucho que ver con la enorme riqueza de recursos naturales. Entonces, si uno estima cuál es el área total que ocupa América Latina en el mundo, el área terrestre, digamos, es más o menos un 10% de todo el mundo, América Latina. Pero ese 10% tiene más del 20% de bosques, más del 50% de bosques primarios, una cantidad desproporcionada de especies vegetales, de mamíferos, más el 30% de la precipitación del mundo y el 30% del agua renovable. Ese es el secreto de América Latina. Y eso es lo que recién decía Jack, esto es lo que tenemos que ser guardianes, somos guardianes de estos recursos naturales. Entonces, el gran desafío para América Latina en el presente y en el futuro es usar esos recursos naturales de manera sostenible y demostrarlo y contarlo que se está usando de manera sostenible. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Hay un trabajo científico interesante que lo que hace es una cosa muy sencilla. Define límites biofísicos, o sea, ¿cuánto podemos utilizar de agua? ¿Cuánto podemos afectar la calidad del agua? ¿Cuántas emisiones de gases de efecto invernadero podemos tener? ¿Qué huella ecológica? ¿Cuánto fósforo? Etcétera. O sea, límites biofísicos que no queremos pasar. Y después, condiciones sociales que queremos alcanzar. Tipo esperanza de vida, acceso a salud, educación, etcétera. Y entonces después, la investigación, el desafío es cómo alcanzamos condiciones sociales adecuadas sin sobrepasar los límites biofísicos. ¿Qué es lo que ha venido pasando en el mundo hoy? Esta gráfica muestra cómo se van alcanzando esas condiciones sociales y cómo se van pasando límites biofísicos. Y lamentablemente lo que muestra esa gráfica es que los países del mundo que logran avances importantes desde el punto de vista social, lo han logrado en base de traspasar estos límites biofísicos. ¿Cómo está América Latina? Y más o menos igual que el resto del mundo. Los países de América Latina que han tenido buenos logros desde el punto de vista social, tienen desafíos desde el punto de vista de los límites biofísicos.
Entonces, la primera cosa, dos desafíos importantes para nosotros en la región son, uno, los indicadores que se están usando en estos trabajos, ¿son los adecuados, son adaptados para América Latina, son los mejores para América Latina? Y dos, ¿cómo hacemos para que la transición ahora sea a ocupar ese espacio A, ese espacio en el cual se logran condiciones sociales sin transgredir límites biofísicos? Y eso ya está pasando, ya está siendo dominado, demandado por los consumidores. Uno va, esto es una foto, un pedazo de carne picada en un supermercado de Inglaterra, en donde ya están utilizando indicadores, sí, de huella de carbono, que lo vemos por todos lados, pero además de agua, el efecto que tuvo producir esa carne, la cantidad y calidad de agua, reciclado el empaque, uso de la tierra, se destruyeron ecosistemas naturales, uso de agroquímicos, y mañana se le van a agregar qué impacto tuvo sobre la biodiversidad, sobre los suelos, sobre el bienestar animal, qué impacto social tuvo. Eso es una cosa que ya está pasando, o sea, eso ya está, digamos, tirando la demanda para ese lado. ¿Cómo estamos en la región? Es una buena pregunta. Primero que nada, tal como lo dijeron los oradores que me antecedieron, muy heterogéneo. Pero lo que tenemos que hacer es medirlo. Tenemos que medirlo con indicadores robustos, pero prácticos, que se puedan hacer a nivel de productor. Si nos queda tiempo, en la discusión podemos hablar de avances interesantísimos que están pasando sobre esto. El segundo punto, el segundo eje de discusión en el panel tiene que ver con suelos. Yo acá no les voy a decir a ustedes, de la PRESID, la importancia de conservar suelos, es el motor de PRESID, pero ustedes saben, si uno parte de una situación con un cierto nivel de carbono en el suelo y se empiezan a aplicar métodos de producción, tecnologías que llevan a la degradación, lo primero que pasa es una gran pérdida de carbono en el suelo. Cuando en algún momento de ese proceso se implementan tecnologías tipo siembra directa, cultivo de cobertura, de servicio, buenos manejos de los pastoreos, rotaciones, ese proceso se revierte y empieza a aumentar el carbono en el suelo. Y eso es lo que en la jerga se llama el secuestro de carbono. El secuestro de carbono además es una remoción neta de carbono de la atmósfera. Y ese secuestro de carbono es lo que ha generado, como ustedes saben, la existencia de un mercado de carbono, oportunidades para que el productor reciba un dinero por estar secuestrando, limpiando la atmósfera, etc. Y eso es una cosa que es bien interesante, yo creo que es una cosa que es muy buena. Acá el desafío es medir esas cosas bien. Lo peor que le puede pasar a la comunidad agropecuaria es empezar a vender cosas que no son muy robustas, empezar a tener sellos que no son muy respaldados, que no pueden ser verificados. Entonces, la importancia acá es medirlo bien. Ahora, ¿por qué importa esto en el mundo? De vuelta, a preciso no tengo ni que decirles, pero si uno hace una caricatura de lo que es el balance de carbono en el mundo, ahí ven lo que son las emisiones, digamos, por quema de combustibles fósiles, por deforestación, cuánto atrapa la vegetación del mundo, cuánto atrapa los océanos, y ese 5,2 es la cantidad neta que queda de carbono por año en el mundo. Ahora, comparen esa cantidad de 5 con la cantidad de 860 gigatoneladas de carbono que hay en los suelos. Entonces hay una iniciativa que se llama el 4 por 1000 o el 0,4%, que lo que dice es, si nosotros lográramos aumentar la cantidad de carbono del suelo en un 0,4%, estaríamos compensando casi el 70% de las emisiones anuales de carbono. Esta es la importancia del carbono, el cuento que tenemos que contar, por qué existen cosas como APRESID, por qué es importante el balance de carbono, el secuestro de carbono. Ay, perdón. Y esto, por supuesto, esto es temporario. Ustedes saben, el suelo va a seguir secuestrando carbono hasta llegar a un nuevo equilibrio. Pero esto que es temporario nos compra tiempo fundamental para lo más importante de todo, que es descarbonizar la economía. Un tiempo valiosísimo. Y la otra cosa que yo creo que es clave para PRESID
Nosotros, yo les comentaba, ustedes saben, hay un mercado de carbono, yo secuestro carbono. Ahora, ¿cuánto vale conservar el carbono que ya está? ¿Cuánto vale mantener esas 860 gigatoneladas de carbono? Eso es una cosa que hoy no se le da valor. Se le da mucho valor a conservar los árboles de la Amazonia. ¿Cuánto vale conservar el carbono del suelo? La contracara. ¿Qué pasa si yo no conservo ese carbono del suelo? Y eso es una cosa que organizaciones como APRESID tendríamos que llevarlas más para adelante, digamos. Y lo último, cambio climático. El problema del cambio climático es un problema de emisiones de gases de efecto invernadero. Punto. Se han aumentado muchísimo las emisiones de gases con efecto invernadero, eso genera calentamiento global y eso afecta el clima. Entonces, la lucha contra el cambio climático es simplemente la lucha para reducir las emisiones netas de gases con efecto invernadero. Hoy, ¿de dónde vienen los gases con efecto invernadero? Muy complicado, resumiendo, vienen de acá. Casi el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero siguen viniendo de la quema de combustibles fósiles. Todo lo demás es más o menos 25%. Entonces, la primera cosa que hay que aclarar, si de verdad nos interesa el tema del cambio climático, no nos distraigamos. El primer problema que tenemos es quema de combustibles fósiles. 3/4 partes de los gases siguen viniendo de ahí. Ahora, la pregunta que sí nos interesa es como sistema alimentario, desde el campo hasta el plato, el sistema alimentario, producción, transporte, retail, venta al por menor, ¿cuánto contribuye a esas emisiones de gases de efecto invernadero? Y bueno, más o menos, estos son todos, piénsenlo como porcentaje del total global, o sea, el 9% de las emisiones del mundo vienen de uso de energía para procesar y para la parte de minorista de alimentos. 1% transporte, 2% porteras para adentro, energía. ¿Cuánto viene de la agricultura, de la producción? 6% más o menos de la ganadería, 4% de suelos, 2% no en nuestras regiones, pero en algunas regiones conversiones de humedales. Deforestación, un 3% y más o menos del total de las emisiones, 2% vienen de residuos de alimentos. Una pregunta como productores es ¿cuánto está en la fase de producción hasta la portera? Y son esos números que están ahí que yo les comenté. Ahora, la siguiente pregunta es ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que podemos hacer para reducir? Siendo conscientes, yo quiero insistir, siendo conscientes de que el 74% de las emisiones siguen viniendo de quema de combustibles fósiles. Para darles una idea de la relación comparativa, ese 6% de ganadería y estiércol es más o menos lo mismo, un poquito menos incluso, que lo que se pierde en el sector de combustibles fósiles por fugas de metano, no por producir gas natural, no, fugas de metano. Eso para que comparen lo que es la contribución del sector alimentario con el sector energético de combustibles fósiles. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, en el tema de ganadería, varias cosas. Manejo del pastoreo y además empezar a preguntarnos, la línea de base de un sistema como las Pampas, línea de base, o sea, ¿cuál es el estado natural? ¿Es cero emisión de metano? En las Pampas hace por lo menos 8 millones de años que hay rumiantes, que hay animales siendo parte del equilibrio de la pastura natural. La línea de base no es cero, pensémoslo. Segunda cosa, este carbono, metano, ¿es carbono nuevo que inyectamos, que estaba como petróleo y que lo estamos metiendo? No, no es nuevo, lo estamos reciclando. Carbono que está en el pasto, lo come la vaca, aparte va como metano, se oxida CO2, vuelve a estar en el pasto, fotosíntesis, lo come la vaca. No estamos inyectando carbono nuevo. Y tercero, el metano queda en el aire 10, 15 años. El dióxido de carbono queda en el aire 1000 años. ¿El poder de calentamiento estará bien medido? Es para discutir. En el tema de fertilizantes, yo creo que hay una esperanza buenísima de nuevos fertilizantes en base a energías renovables, generar
producir urea es muy costoso desde el punto de vista energético. Si esa energía la usamos fuentes renovables, hay un potencial buenísimo para bajar lo que es la huella de estas cosas. Y por supuesto manejo del sistema de fertilización. Y después hay cosas que hay que eliminar. Hay cosas que no son sostenibles. Deforestar no es sostenible. Y no es solamente un tema de lo que nos pide el consumidor, no es sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. Entonces, algunos comentarios finales. Primero, necesitamos una narrativa nueva para nuestros sistemas alimentarios y eso requiere de acciones políticas, diplomáticas y también evidencias robustas científicas. Para la seguridad alimentaria global, América Latina y el Caribe es una región clave. La única cosa es asegurarnos que eso aumente la proporción del sistema de producción de alimentos sostenibles. Hoy lo que está pasando, lo que yo les mostraba en la gráfica, es que lamentablemente cuando vamos mejorando las condiciones sociales, sacrificamos límites biofísicos. Tenemos que buscar la manera de revertir eso, de seguir alcanzando esas metas sociales que estamos alcanzando y que han mejorado tanto, pero tratando de evitar superar esos límites físicos. De vuelta a usted no le voy a hablar de la importancia de los suelos. Lo que sí les quiero que se quede en la cabeza es cómo hacemos para valorizar más, no el secuestro, que es muy bueno, sino la conservación. La conservación, que es lo que hace la siembra directa, las rotaciones, el uso de cultivo de cobertura. Aunque no esté secuestrando, no está secuestrando porque se parte de una situación buena. ¿Cuánto vale mantenerlo? Si nos importa el cambio climático, por favor no nos olvidemos de eso. El 75% de las emisiones siguen viniendo de la quema de combustibles fósiles. Todo lo demás es 25%. Y sí hay un potencial bueno, interesante, que tenemos que buscar en reducir las emisiones de ese 25 a 30% de las emisiones totales que vienen del sector alimentario total, producción al plato. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Bueno, vamos a escuchar al último de nuestros disertantes. Estamos en el Congreso de APRESID y en esta discusión no podía faltar la voz del productor. Conocer cuáles son las reflexiones desde la mirada del productor en esta discusión sobre la nueva narrativa. Bueno, muchas gracias a todos por venir al Congreso. La verdad que estamos muy contentos con este primer día. Hay un panel de lujo y gracias por darle espacio a la institución, a la institución de productores, ¿no? Y justamente aportar ese ángulo, el ángulo con la mirada del productor. Creo que estamos en un contexto muy desafiante y que puede ayudarnos a repensar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos muy baja rentabilidad, escasa, diría, y inexistente en algunos cultivos y actividades. Tenemos necesidad de escala de las empresas cada vez más grande, ¿no? Creciente necesidad de tener más escala para poder operar nuestros sistemas productivos. Un clima errático que también sufrimos, ¿no? Sequías extremas, inundaciones, temperaturas elevadas. Y también en el cambio climático tenemos una oportunidad para promover sistemas sustentables y tenemos buenos indicadores, pero también estamos amenazados porque la sociedad, como bien dijeron acá, apunta al sector agropecuario como parte del problema y no de la solución. En este contexto desafiante y de crisis tenemos un desinterés creciente de los jóvenes por ser parte de la actividad agropecuaria. Y una tensión urbano-rural también creciente, ¿no? Donde la solución es cada vez correr más lejos a la agricultura, ¿no? Zonas periurbanas cada vez más grandes,
1000 metros, cuanto más lejos se vaya la agricultura mejor de las ciudades, que contribuye, como bien dijeron hoy, a generar esa brecha del conocimiento entre los alimentos y de dónde provienen. Ahora tenemos que ver este desafío como una posibilidad de mejorar, ¿no? Las crisis recurrentes, como el COVID, por ejemplo, lo no predecible, los cisnes negros, como dice Taleb, son un poco el motor de la innovación, los que nos exigen a pensarnos nuevamente, ¿no? Si todo queda igual, posiblemente sigamos haciendo lo mismo. Esto sin duda que nos obliga a repensar. También citando a Nassim Taleb, bueno, el sector tiene que ser antifrágil. Antifrágil es mejorar después del estrés, como nuestro sistema inmune, ¿no? Como los huesos de nuestro cuerpo, que por ese estrés que genera la gravedad se van endureciendo. Entonces, el sector tiene que, la comunidad agroalimentaria, para hablar con propiedad, tiene que salir de esto fortalecida. Para eso es necesario crear modelos interactivos de innovación, donde el productor tiene que ser protagonista de los cambios. Un productor enojado, un productor que se aísla a las nuevas tecnologías, que se aferra a lo que viene haciendo sin entender que el mundo está cambiando, es un productor que está fuertemente amenazado. Nosotros tenemos, como en todas poblaciones, productores que son más propensos al intercambio, adoptan más temprano tecnologías, tienen la cultura del trabajo en red. Argentina es un poco así, ni hablar a Presid, pero por ahí porque nos hemos forjado por la necesidad, ¿no? La necesidad de bueno, traer a la ciencia al campo, ver cómo podíamos resolver un problema en ese momento de la erosión de nuestro suelo, la pérdida de suelo que teníamos en la zona central del país, por las lluvias, las pendientes, y bueno, teníamos que empezar a hacer siembra directa, no sabíamos cómo hacerlo, no teníamos los conocimientos, no teníamos la maquinaria adaptada, pero no nos quedamos en nuestro campo aislados esperando que alguien nos dé la solución. Fuimos a convocar a la ciencia, a los fabricantes de maquinaria agrícola, para ver cómo la adaptábamos a los distintos ambientes, suelos, volumen de rastrojo. Ese mismo concepto, esa dinámica, una empresa de tecnología, ¿no? La soja resistente a glifosato, y ahí empezaron a aparecer otros problemas, las malezas resistentes, la compactación de suelo, no queríamos ver las vacas cerca primero, ahora pensamos totalmente diferente. Entonces fuimos aprendiendo que para controlar las malezas, en lugar de seguir aplicando herbicidas y mezcla de herbicidas que generan más resistencia, por supuesto que los usamos, pero también tenemos que tratar de controlar malezas desde el sistema, manteniendo los campos verdes y vivos la mayor cantidad de tiempo posible. De esta manera también, si incluimos leguminosas, podemos fijar biológicamente nitrógeno, capturar más carbono. Y esa agricultura, con sistemas integrados, ahora donde estos cultivos de servicio los podemos pastorear, esa agricultura es la agricultura que tiene mejor firma ambiental, menor huella de carbono, menor huella hídrica, menos impacto de agroquímicos en el ambiente, porque usamos más los principios ecológicos entre componentes vivos del sistema. Pero ese modelo interactivo que, como yo decía al principio, alcanzaba, era el productor, el fabricante de sembradoras, el investigador, la empresa de tecnología, ahora tenemos que incluir a la sociedad y los consumidores. ¿Cómo? A través de la industria agroalimentaria. Tenemos que incluirlos en esta red. Entonces ya es más complejo, pues la red se hace más compleja. Las nuevas tecnologías, que no, la verdad que son abrumantes, son abrumadoras, ¿no? O sea, uno, tomando un ejemplo clásico, la inteligencia artificial contra el hombre versus el hombre. Bueno, yo creo que es más probable que acá el problema sea el hombre que sepa usar la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones y avanzar, contra aquella persona, citando un poco también lo que decía el viejo agricultor, que se aísle, que no quiere hacer nada de tecnología, que se aferre al pasado y que se aferre a la tradición. La real brecha o dificultad que vamos a tener no es la inteligencia artificial contra la persona, por lo menos en el corto plazo, es la persona que usa la inteligencia artificial
por ejemplo, contra la persona que desconoce esta tecnología o no se apalanca en ella. Entonces, yo creo que el productor tiene que estar involucrado en los procesos de innovación. Nadie lo va a ir a rescatar. Tiene que salir a buscar a la ciencia, salir a buscar a las nuevas tecnologías. También a los decisores políticos. Es importante tener políticas públicas de calidad, pero sobre todo una articulación público-privada de calidad. También acá una mención a Europa y los subsidios. Esos modelos crean fragilidad de alguna manera y después dan terror a un mundo abierto, a un mundo de intercambio. Yo creo que cuando el productor está sometido al estrés que genera la demanda creciente que tiene sobre él la sociedad, las tecnologías y cómo las adapta, cómo atrae a los jóvenes otra vez para que colaboren, como acá van a haber muchos jóvenes, porque justamente los drivers, la fuerza que trae el joven es la tecnología, la sustentabilidad. Una agricultura que no hable de tecnología, que no hable de sustentabilidad, es una agricultura que se va a pagar lentamente, porque si no estamos en esta agenda y solamente vuelvo otra vez a los productores que se aferran a su conocimiento y a su tradición, que está buenísimo. Yo creo que el conocimiento empírico del productor es excelente y es un valor gigantesco, pero hay que saberlo justamente esto, poner en valor, trabajando junto con la ciencia y la tecnología. Y citando un poco lo que nos pasó a nosotros, es importante trabajar en red. Es verdad que hay productores que adoptan más temprano, productores que están esperando a ver cómo le va al otro, pero nunca hay algo más efectivo para un productor que ver que a otro productor le fue bien, y esa es la manera de escalar más rápido. Entonces, es importante que el productor asuma el protagonismo, es importante que tengamos una articulación público-privada de calidad, es importante involucrar a la industria de los alimentos y al consumidor, y también cómo vamos a decodificar esto, ¿no? Porque yo tengo una muy huella de carbono, tengo una muy huella hídrica, tengo IQ, muy bueno lo que mostraron último, que eso hay que decodificarlo para el productor, bueno, decirle, este producto cuida el ambiente en un lenguaje fácil, entendible y también con base científica y tecnológica. Tenemos una oportunidad. Antes del COVID y antes de la invasión de Rusia y Ucrania, el mundo creía que la agricultura orgánica era la solución. Cuando tomamos conciencia de la fragilidad de oferta y demanda de alimentos y energía después del conflicto de Rusia y Ucrania, de la invasión de Rusia y Ucrania, tomamos conciencia de que para sostener esa demanda creciente no se podía hacer sin tecnología y sin productividad. Pero lo que vemos ahora también en las cumbres cuando vamos es que muchas veces estos atributos, que la siembra directa empieza a ganar terreno como una herramienta valiosa para generar alimentos con menos impacto ambiental, están por ahí en la cabeza de los decisores políticos, en la academia, pero el productor europeo, por ejemplo, se siente amenazado y sale a la calle, corta la ruta, tiran pasto, tiran estiércol, su manera de manifestarse, porque no están involucrados en los procesos de innovación. Nosotros no estamos en condiciones de darle lecciones a nadie, no creo que podamos decirle a ningún agricultor del mundo cómo tiene que hacer su agricultura. De hecho, el productor europeo está agobiado por reglamentos que tiene que cumplir. Está mirando más el reglamento que otra cosa, si la cobertura tiene que ser con 4 especies para cobrar el subsidio, si hace siembra directa pero no dejan usar en algunos lugares glifosato, o sea, es un entramado de burocracia y de reglamentos que también son difíciles de cumplir, y la única rentabilidad que tiene es si logra cobrar ese subsidio. Entonces, no es fácil la situación para ningún agricultor en el planeta, y estas amenazas que tenemos son comunes a todos. Esto nos invita a pensar justamente una nueva narrativa. También en estos modelos interactivos tiene que haber gente que sepa comunicar, pero no a servicio del productor. No es que nosotros tenemos que decirle, bueno, hay que comunicar esto de esta manera. Tenemos que abrir el código, estando acá en el código abierto, y mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos, y también que construyamos juntos una nueva narrativa. El código abierto es eso, es mostrar el camino, no solo el resultado. El camino está lleno de errores. En estos épocas de redes sociales que uno ve todo
que parece exitoso, todo parece brillante, todo es felicidad, brindis y buena ropa, y bueno, no siempre todo sale tan bien, y el camino está plagado de errores que nos enseñaron que por ahí no hay que ir, y más vale vamos por otro lado, porque es la fuente más importante de enseñanza para la humanidad, el ensayo y el error, ¿no? Entonces, si abrimos el código, si hablamos el mismo lenguaje, si tenemos indicadores con la industria que lleguen al consumidor, que estén consensuados, y si construimos redes colaborativas cada vez más grandes, la agricultura tiene una gran oportunidad. Ni hablar en las Américas, donde tenemos un potencial de producción de alimentos que ya fue mostrado por todos los disertantes, y producir bioenergía, no biocombustibles. Como bien dijeron, hoy más del 74% de las emisiones son por los combustibles fósiles. Hay un mundo que va a demandar biocombustibles, ya mandatorio en el biocombustible sustentable para aviación, hoy 2, 5%, 70% para el año 2050, y de ese 70 la mitad va a ser biocombustibles y la otra mitad va a ser combustible de síntesis sustentable, con hidrógeno verde, con dióxido de carbono biogénico. O sea que hay un mundo fascinante donde la agricultura tiene un lugar muy importante para ocupar, pero tenemos que salir del aislamiento. El productor aislado, lo clásico, lo tradicional, en su campo, que se aferra a su tradición, que no conecta con la ciencia, que no conecta con la tecnología, que no conecta ni siquiera con otros productores, es un productor que está condenado a tener un futuro no muy promisorio. Tenemos que detectar los productores que son adoptores tempranos, que están dispuestos a trabajar en red. Todos esos productores después se van a ir subiendo a esta ola de innovación. Pero la agricultura tiene un futuro espectacular, pero tenemos que aprovechar esta crisis que estamos pasando para repensarla y de vuelta generar estos espacios interactivos. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar con este panel, ya nos estamos quedando sin tiempo. Voy a tratar de resumir o de remarcar algunas de las cuestiones que fueron mencionando. Muchas gracias a todos por sus intervenciones, sus presentaciones. En primer lugar, que esta invitación a repensar la nueva narrativa de la región no es una cuestión filosófica, como decía Walter, es una cuestión bien pragmática. Se definen las decisiones que toman los productores, que toman los políticos, las regulaciones, incluso el rol o la percepción que se tiene sobre el rol de la agricultura en la economía, en la sociedad, en la cultura. Así que no es una cuestión filosófica, sino más bien pragmática. Por otro lado, que hoy la narrativa actual o vigente o imperante es que la agricultura es el problema que tenemos que resolver. Y justamente la invitación acá es pensar a la agricultura como solución. Manuel también mencionaba, hoy la agricultura es parte de un sistema integrado que no solo provee alimentos, sino también que brinda soluciones para otros sectores, para la nutrición, para la salud, para la energía. Todo esto nos lleva a pensar en la agricultura como solución, no solo por la importancia en la provisión de alimentos. Algo muy importante también que mencionaba Jack respecto a la importancia de los próximos 25 años, no solo por lo que significan en términos de la historia, los 10.000 años de agricultura, sino por el impacto que van a tener en el futuro de la agricultura y que son claves para definir el rumbo a seguir, y también que hacia dónde estamos yendo es la buena dirección. Las cosas no están mal, estamos bien, pero tenemos que profundizar o acelerar esas transformaciones y esos procesos, y en esto el productor tiene un rol fundamental como protagonista o como un actor central en los procesos de adopción de nuevas tecnologías, y qué importante, ¿no?, el acompañamiento de la ciencia, de los datos, de los indicadores. Bueno, con esto finalizamos. No sé, Manuel, si querés compartir alguna reflexión final. Enfatizar quizás que ahora es tiempo de cambio, ya no hay que esperar más, acelerar la transición, tenemos que actuar con un enfoque pragmático, trabajar con todos los actores del ecosistema
de los sistemas agroalimentarios, entender que es una construcción colectiva y trabajar mucho tratando de entender la psicología del consumidor, que es la única manera para poder construir esta nueva narrativa, enfatizando también que tenemos que ver el parabrisas y no tanto el espejo retrovisor. Tenemos que saber de dónde venimos, pero fundamentalmente tenemos que tener claramente los desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias. Marcelo, ¿algún comentario final? No. Ahí creo que no. ¿Se escucha ahí? No, por ahí la necesidad de ver un poco en forma regional las Américas y también globalmente la agricultura, ¿no? Porque esto es obvio y hoy lo dijeron todos, pero si nosotros fuéramos nada más, nos enfocáramos en los atributos de nuestro sistema productivo en Argentina, la siembra directa, 80% de adopción, que es por los productores, y nos quedáramos en esta agenda y el mundo estuviese hablando de otra cosa, tampoco podríamos poner en valor eso en lo que nosotros creemos. Y estamos trabajando justamente a escala regional con Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, empezar a trabajar por lo menos con nuestros vecinos, en ver la dinámica del carbono, qué pasa en el suelo 1 metro, en el cerrado, qué pasa en ese mismo ambiente en un sistema convencional con labranza, qué pasa en los sistemas de siembra directa, o sea, empezar a trabajar con datos, con información, y a nivel regional es importante, o sea, que los productores no solamente se conecten en el país, sino que empiecen a establecer vínculos con productores de otra parte del mundo, esta hermandad de los agricultores, como alguien dijo acá el año pasado, que me gustó mucho la frase, que eran de Tennessee, cuando dijeron eso me gustó mucho. Creo que tenemos que trabajar acá, porque tenemos los mismos desafíos, ¿no? Y tenemos que tener información que podamos intercambiar, y tenemos que atacar el problema. Si el problema es si estamos avanzando sobre el bioma, bueno, ¿en qué nivel estamos avanzando? ¿Cómo garantizamos la biodiversidad? ¿Con qué diseño de paisaje lo estamos haciendo? ¿Y cómo es la dinámica de salud del suelo y del ambiente en ese bioma sin tocar y en lo que estamos transformando y cómo lo tenemos que transformar? Pero de vuelta un llamado más a trabajar en red. Ya lo dice bastante, pero además agregarle la importancia que los productores de la región, de América, primero de la región, en el caso nuestro, nuestros vecinos directos, Brasil, Paraguay, Uruguay, veo a Fernando por ahí, un amigo, tenemos que trabajar juntos y también, bueno, trabajar a nivel continental y global. Bueno, muchas gracias. Damos finalizado, entonces les agradezco mucho a nuestros disertantes que nos acompañaron y al público también por acompañarnos hoy. Gracias. Ahí está, fuerte el aplauso. Damos así cierre a esta primera charla. De todas maneras, despedimos del escenario a Maylén, a Jack y a Walter, también a Kim, y les pedimos por favor a Marcelo y a Manuel que se queden unos minutitos más aquí arriba del escenario, e invitamos a Nicolás Bronzovich, presidente de INTA y de Fontagro, a subir aquí al escenario para recibir un reconocimiento Fontagro y APRESID reconocen a Manuel Otero por su compromiso con el desarrollo sustentable de la agricultura en las Américas y su permanente impulso a la innovación, el diálogo y la integración regional. Es uno de los textos
que está aquí en esta placa, y también el Consejo Directivo de Fontagro reconoce al señor Manuel Otero a través del presidente Nicolás Bronzovich. Agradecen su labor y compromiso en pro del desarrollo de los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe. Su apoyo constante a Fontagro ha sido fundamental para impulsar iniciativas que promuevan la innovación y la sostenibilidad en el sector. Su liderazgo y dedicación han dejado una huella significativa en nuestra misión. Fuerte el aplauso, muchísimas gracias a todos los que se hicieron presente también y compartieron esta primera charla en el auditorio Spraytec, el futuro de América Latina y el Caribe, construyendo una nueva narrativa para la agricultura. En minutitos nada más vamos a dar aquí el acto oficial de apertura del Congreso. Les agradecemos a todos su presencia y nos reencontramos aquí en 10-15 minutos. Muchísimas gracias. Pueden seguir también. Ay, perdón. ¿Va a decir unas palabras? Ahí cortito. Buenos días a todos. Manuel, realmente queríamos entregarte este reconocimiento, estos años tuyos en ICA, y después de los paneles que estuvimos viendo, incluido el tuyo, no tengo dudas, colaboraron a construir y a potenciar esa red que el agro global es y que el agro americano tiene tanta importancia. Así que en nombre de Fontagro en esta oportunidad, realmente es un gran regalo de la vida para mí tener el honor de entregarte esta distinción. Felicitaciones, gracias, seguro nos seguimos encontrando en esa red. No, de parte de APRESID, no mucho más para agregar, Manuel, ahora te apreciamos mucho. Un orgullo también porque sos argentino, ¿no? Entonces nos da doble orgullo, pero tu gestión ha sido espectacular. Nosotros vemos en el ICA un aliado increíble, de un gran valor. Esto es una muestra, ¿no? El aporte que han hecho para este Congreso, trayendo disertantes del nivel que vimos hoy y muchas acciones en conjunto. Yo creo que el ICA es un puente muy eficiente, muy moderno y muy necesario para conectar a la industria, al público y privado, ¿no? Al productor con las políticas. El ICA está conformado por los ministerios de Agricultura de toda la región, o sea que es el puente directo para llegar a las políticas públicas que necesitamos, pero lo has hecho siempre creando espacio interactivo, ¿no? He ido a reuniones, he tenido el privilegio y el placer de estar en San José y ver economistas del nivel de los que vemos acá, de Eugenio y tantos, ¿no? Que hemos compartido distintas miradas, lo rico que es eso, ¿no? La ciencia, la economía, las tecnologías. Bueno, somos parte del CIMAC, el Centro Interpretativo de la Agricultura del Mañana, gracias a tu generosa invitación, donde apoyados en la tecnología mostramos la importancia del suelo y donde colabora Microsoft, Bayer, y no me olvidar ninguna, Lego, pero en distintas tecnologías, distintas herramientas para mostrar esto. Siempre pones la ciencia y la tecnología en cada una de tus intervenciones y tus acciones. Y te toca justamente al ICA coordinar una agenda compleja, porque América es muy grande, tenés situaciones muy distintas, América Central, Caribe, todo lo que es el hemisferio América del Norte, América del Sur, ¿no? Países más grandes, más exportadores, agricultores, distintas actividades, distintos tamaños de agricultores, distintas, y todo eso, bueno, es muy complejo, lo haces muy bien, y de vuelta, creando estos espacios donde siempre convocas a la ciencia, a la tecnología y a pensar juntos. Así que felicitaciones, has hecho una gran gestión, y bueno, esperamos seguir en contacto fluidamente. Quiero agradecer, tomo esto, además de un reconocimiento individual a mi trayectoria, es por una construcción colectiva. El ICA tiene que ser una institución abierta.
construyendo cada vez más alianzas estratégicas con el sector privado, como dijo muy bien Marcelo, trabajando en red, creyendo en la ciencia y la innovación. Así que le agradezco muchísimo a Presida, a Fontagro, por supuesto. Y como me faltan 5 meses, vamos por más. Todavía no me fui, así que hay que profundizar el proceso de transformación de estos organismos, y la cooperación técnica solamente se puede entender si está al servicio de los países. Muchas gracias.